Bueno, vamos a comenzar ya con el último cuaderno de este tema 5 de manipulación de cadenas de texto y entrada, salida y uso de ficheros. Bueno, pues aquí lo que vamos a hacer es calcular el área de una función, el área bajo una curva. Eso es una aplicación muy típica en matemáticas y en física, ¿de acuerdo? Aquí tenemos esta función, la función x elevado a un medio más 1, que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y esta función pues tiene un área bajo la curva, en concreto la que queremos calcular está delimitada por los extremos x igual a 2 y x igual a 5. Sería, la curva es esta línea azul y el área que queremos calcular es este fragmento sombreado de azul clarito que hay debajo de la curva, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo hacemos esto? La forma matemática rigurosa de hacerlo es mediante una integral definida. Querríamos calcular la integral definida entre 2 y 5 de la función, de la curva x elevado a un medio más 1, diferencial de x. ¿Qué ocurre? Bueno, en la práctica, evidentemente, esta integral se puede calcular mediante métodos analíticos y simbólicos, pero una forma sencilla de calcular el área, que es aproximada, pero en general puede ser bastante buena, es lo que se denomina la suma de Riemann. ¿Y esto qué es? Bueno, pues lo que estamos haciendo es partir este intervalo, que es el que queremos integrar, partirlo en varios subintervalos y sobre esos subintervalos construir rectángulos, como estamos viendo aquí, ¿de acuerdo? Cada rectángulo pues tiene el ancho que corresponda y el alto es el alto que le permite la curva, ¿de acuerdo? Como estamos viendo aquí, pues el primer rectángulo tiene este alto, el segundo tiene este otro alto y el tercero es un poquito más alto para ajustarse a la curva. ¿Qué es lo que ocurre? Que el área, bueno, pues es una buena aproximación, ¿de acuerdo? Siempre teniendo en cuenta que, evidentemente, no estamos calculando el área exacta, porque esta parte blanca no la estamos sumando. Lo que estamos haciendo es calcular el área como la suma de los rectángulos. La suma de un rectángulo es muy fácil de calcular, porque es la base por la altura, y evidentemente, pues solamente nos quedarían estos pequeños triangulitos de aquí sin sumar, ¿de acuerdo? Bueno, qué es lo que hace? ¿Qué es lo que ocurre? Que aunque esta aproximación, bueno, pues puede ser razonablemente buena, la aproximación va a ser mejor cuantos más, cuando usemos más rectángulos. Por ejemplo, aquí en lugar de 3 rectángulos usamos 6, y lo que ocurre es que estos huequecitos blancos cada vez son más pequeños y por lo tanto la aproximación al área es mejor. Bueno, pues ese es el problema que queremos resolver, ese cálculo del área. ¿Qué es lo que ocurre? Que no nos vamos a conformar con calcular la suma de Riemann, no nos vamos a conformar con aproximar el área, sino que lo que vamos a hacer es ver cómo evoluciona esa área en función del número de rectángulos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que queremos es escribir en un fichero lo siguiente. La primera línea va a tener un rectángulo y el área que hemos calculado. La siguiente línea, dos rectángulos y el área que hemos calculado. Y así sucesivamente hasta que al final tendremos 5.000 rectángulos y el área que hemos calculado. Como nos dice aquí, cada fila tiene dos valores separados por espacios. El primer valor es el número de rectángulos, perdón, el primer valor es el número de rectángulos y el segundo valor es la aproximación que hemos obtenido para el área, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar. Lo primero que nos dice es que debemos abrir el fichero denominado area.txt, ¿vale? En ese fichero queremos escribir y además el fichero puede no existir. Bueno, ¿esto qué es lo que nos quiere decir? Pues vamos a, por ejemplo, abrir el fichero empleando open, como ya sabemos, lo guardamos en la variable f y aquí vamos a poner area.txt, que es el nombre. ¿Cuál será el modo de apertura? Pues el modo de apertura tendrá que ser W. ¿Por qué? Porque es el modo de escritura en el cual, además, si el fichero no existe, se crea. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo ejecutamos. Perfecto. Y luego, como nos dice aquí, vamos a escribir ya el código del programa. Puede ser un poquito complejo, voy a ir paso a paso, pero bueno, en general iré comentando todo lo que son los cálculos matemáticos, pues los iré mencionando rápido para no entretenerme mucho, ¿de acuerdo? No obstante, os animo, por supuesto, cuando trabajéis en esto, a verlo con calma y con detenimiento. En primer lugar, nos dice el código, lo que queremos hacer es iterar por todos los valores entre 1 y 5.000. Bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues con un bucle en el cual n será el número de rectángulos, que es el nombre que le hemos dado aquí en el enunciado, ¿de acuerdo? Y oscilará entre 1 y 5.000. Como queremos que sea hasta 5.000 inclusivo, debemos poner 5.001. Recordemos que si yo aquí pongo 5.000,
realmente lo que estaría pasando es que estoy recorriendo hasta el 4999. Ya lo vimos en el tema anterior, ¿de acuerdo? Bueno, luego nos dice que vamos a inicializar a 0 una variable sobre la que iremos sumando el área de cada rectángulo. Bueno, pues vamos a crear una variable, por ejemplo, llamada área, y que estará inicializada a 0. Después debemos calcular el ancho del rectángulo. ¿Cuál va a ser el ancho del rectángulo? Que por cierto es común a todos los rectángulos. Bueno, pues esto es sencillo, ¿no? Voy a mostrar un momento la imagen. Este ancho total es 3, porque va entre 2 y 5, por lo tanto es 3. Y si yo tengo 3 rectángulos, pues cada uno tendrá ancho 1, ¿verdad? Si yo aquí tengo 6 rectángulos, cada uno tendrá ancho 0,5. Bueno, pues el ancho va a ser en todos los casos el ancho total, que es 3, partido entre el número de rectángulos, ¿de acuerdo? Esto, por cierto, también nos aparece en el enunciado, nos lo dice aquí, pero, bueno, pues en este caso lo hemos sacado un poco fácilmente, ¿no? Y después lo que vamos a hacer es recorrer cada rectángulo. ¿Cómo vamos a recorrer cada rectángulo? Bueno, pues lo podemos hacer directamente con un bucle, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner por ejemplo, t, bueno, voy a poner r de rectángulo, in range n, ¿de acuerdo? Perfecto, bueno, ya tenemos este bucle que recorre todos los rectángulos. El primer rectángulo será el rectángulo 0 y el último rectángulo será el rectángulo n-1, ¿de acuerdo? Y a continuación calculamos la coordenada x del rectángulo actual, es decir, del rectángulo R. Bueno, ¿cuál es la coordenada x? Aquí el enunciado nos lo explica, nos dice cómo calcularla, es esta fórmula de aquí, ¿de acuerdo? Pero vamos a reflexionar un poco sobre ella. ¿Cuál es la coordenada del primer rectángulo? Bueno, pues la coordenada del primer rectángulo siempre es 2, ¿de acuerdo? Porque realmente el intervalo empieza en 2. ¿Cuál será la del segundo rectángulo? Bueno, pues será 2 más el ancho del primer rectángulo, ¿de acuerdo? La del tercer rectángulo, pues será 2 más el ancho del primer rectángulo más el ancho del segundo rectángulo. Como todos los rectángulos tienen el mismo ancho, pues realmente sería el ángulo del primer, sería 2 más 2 veces el ancho de un rectángulo. Y aquí, pues realmente es lo mismo, ¿de acuerdo? La fórmula es la misma, solo que aquí el ancho de los rectángulos es la mitad, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a hacer esto. La coordenada x, como estamos diciendo, va a ser, y además nos viene aquí, va a ser 2, ¿de acuerdo? Más el ancho del rectángulo, que es 3 partido de n, como ya hemos visto antes, lo voy a poner entre paréntesis, 3 partido de n, por el número de rectángulos que vinieron, digamos, por el número de rectángulos que vienen antes de este, ¿de acuerdo? Ese sería i menos 1. ¿Qué es lo que ocurre? Que realmente, claro, yo aquí podría poner, bueno, en este caso podría poner r-1, no voy a poner i, porque lo he llamado r, pero ¿qué ocurre? Que realmente esto ya empieza en 0, ¿de acuerdo? Es decir, que el primer rectángulo tiene valor 0, el segundo tiene valor 1, el tercero tiene valor 2, por lo tanto tendría que quitar este menos 1, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que, como digo, en el caso del segundo rectángulo, esto ya vale 1, por lo tanto, esta es la variable con la que me tengo que quedar, ¿de acuerdo? La variable r directamente sin restarle una unidad. Y a continuación calculamos el alto del rectángulo. ¿Cuál es el alto del rectángulo? Pues el alto del rectángulo no es más que el valor de la función para este valor de x. ¿Cuál es la función? Pues la tenemos aquí, es x elevado a un medio más 1. Bueno, pues el alto es igual a x elevado a 0,5 más 1, ¿de acuerdo? Y finalmente calculamos el área del rectángulo y lo sumamos al área total. Bueno, pues el área del rectángulo será, voy a poner aquí, bueno, el área del rectángulo, ahora lo termino de escribir, será el ancho por el alto, ¿de acuerdo? Ancho por el alto, y lo quiero sumar al área total que estábamos calculando aquí. Por lo tanto, aquí lo que voy a hacer es poner que el área es igual al área más ancho por alto. Fijémonos que esta variable de área lo que hace es acumular el área según le voy sumando las áreas de los nuevos rectángulos, ¿de acuerdo? Entonces aquí tendría área es igual al área que he calculado anteriormente más ancho por alto. Bueno, realmente por la prioridad de operadores eso es lo primero que se va a hacer, pero si alguien desconfiara podemos poner unos paréntesis, ¿vale? Y eso sería el ancho del rectángulo. Y finalmente nos pide que imprimamos en el fichero una nueva línea con dos valores, el número de rectángulos y el valor del área con 4 decimales. Bueno,
pues lo que vamos a hacer es, evidentemente para esto podríamos usar la función write, que ya hemos visto, pero también podemos emplear la función print, ¿vale? Y de hecho yo creo que va a resultarnos más cómodo. Vamos a crear una f-string en la cual primero ponemos el número de rectángulos, que será n mayúscula, luego un espacio y luego el área con 4 decimales, ¿de acuerdo? Es decir, así. Bueno, esto lo imprimiría por consola. Si lo queremos imprimir al fichero, tendremos que poner, como ya vimos a lo largo de este tema, file igual y el nombre de la variable que contiene el fichero, que en este caso es f, ¿de acuerdo? File igual a f. Bueno, pues si ejecutamos esto, y no me he equivocado en nada en el código, esto tardará un rato. Lo que está haciendo es calcular el área de las 5.000 opciones, digamos, del área para cada uno de esos valores entre un rectángulo y 5.000 rectángulos. Ya ha terminado la ejecución y finalmente tengo que cerrar el fichero, ¿de acuerdo? Entonces, para cerrar el fichero lo que haremos es simplemente f.close. Muy bien. Entonces, vamos a observar el fichero, vamos a abrirlo, debería estar aquí, se llama area.txt, que es el nombre que le hemos puesto, ¿no? Y si vemos el área, bueno, pues vemos que empieza con un rectángulo 7,2426, con dos rectángulos 7,9276 y así sucesivamente va yendo hasta 8,50 y algo, bueno, 8,56 aproximadamente, y para 5.000 rectángulos, si bajamos abajo del todo, tenemos que para 5.000 rectángulos tenemos 8,5677. Bueno, de hecho, el valor ya llevaba bastante tiempo sin cambiar. Vemos que para 4.000 rectángulos ya está marcando ese valor, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el valor real? Pues el valor real, si calculamos la integral de forma analítica, ¿de acuerdo? Es aproximadamente de 8,5679, que vemos que se parece mucho al valor que tenemos aquí, que es de 8,5677. Si hemos obtenido este valor, que es como es el caso, pues enhorabuena, porque claramente hemos completado bien todo el cuaderno y todos los cálculos que había que realizar. Bueno, en este tema hemos estado viendo lo que es el tratamiento de cadenas de texto y luego ya la entrada y salida en ficheros. Realmente esto es muy interesante. La impresión de cadenas de texto es muy frecuente en programas, sobre todo cuando interactuamos con los usuarios. Queremos, por ejemplo, pedirles que introduzcan algo como entrada o bien mostrarles algunas salidas. Y formatear cadenas de texto es una funcionalidad muy habitual en Python. Además, la gestión de ficheros es muy interesante, puesto que nos va a permitir en un futuro poder trabajar con datos más avanzados. Ya en esta ocasión hemos realizado un ejercicio en el cual hemos abierto un fichero de datos que tenía estaturas y hemos calculado pues algunos estadísticos, la media, el máximo, el mínimo, etcétera, etcétera. Bueno, esto realmente cuando tengamos ficheros de datos más complejos, nosotros podríamos cargar estos mismos ficheros y luego trabajar con ellos realizando las operaciones que fueran necesarias. En el siguiente tema lo que vamos a ver son las funciones, y las funciones nos van a abrir un abanico inmenso de posibilidades. Realmente hasta ahora ya hemos visto bastantes funciones, aunque no las hemos mencionado como tal. Por ejemplo, cuando en una cadena de texto empleamos el punto lower o el punto upper, realmente estamos llamando a funciones o métodos que están, por así decirlo, ya programadas, ¿de acuerdo? En el siguiente tema lo que vamos a hacer es programar nosotros nuestras propias funciones. Va a ser un tema apasionante y vamos a ver cómo podemos construir programas cada vez más complejos, pero al mismo tiempo simplificando mucho el código que vamos a escribir. Os espero en el siguiente tema.